Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones. Y estábamos hablando de la religión de los australianos. Sigamos con ello y hablemos del culto funerario. Un grupo particular de creencias y ritos religiosos de los australianos está vinculado en el culto funerario. Las formas de sepulturas son muy variadas. En este aspecto, Australia es un museo, sui generis, donde se reúnen casi todos los tipos de ritos y hábitos funerarios que existen en diferentes pueblos. Encontramos allí el entierro del cadáver extendido o doblado. A veces llegan a atarlo o inclusive mutilarlo. La sepultura es en un nicho. La sepultura aérea es una tarima o un árbol. El endocanibalismo es la ingestión del cadáver. La ahumación del cadáver, el llevarlo a cuestas y la cremación. En algunas tribus, por ejemplo, los Yerklamini, al sur del continente, se observó en el pasado el más sencillo de todos los modos concebibles de tratar a un muerto. Simplemente lo abandonaban junto a la fogata en el campamento y toda la horda se marchaba. Las ideas de los australianos acerca de la supervivencia póstuma del alma son muy confusas e inciertas. Algunas tribus creen que las almas de los muertos vagan por la tierra, otras que se marchan al norte o al cielo. Según ciertas creencias, las almas de los muertos desaparecen del todo poco después de morir el cuerpo. Hablemos de mitología. Los australianos poseen una mitología bastante abundante, aunque muy primitiva. Ya nos hemos referido a los mitos totémicos sagrados. Además de estos, existen muchísimos otros de contenido variado, principalmente acerca de los animales y los astros del firmamento. Estos mitos no se consideran en absoluto sagrados y no tienen relación directa con la religión, pero justamente por tal motivo resultan interesantes para el historiador de la religión, pues estos mitos, extremadamente primitivos, demuestran haber nacido de la simple curiosidad de la mente humana como una tentativa ingenua de explicar uno u otro fenómeno de la realidad circundante. La explicación se ofrece mediante la personificación de dicho fenómeno. Walter Rock recogió en Queensland gran cantidad de mitos breves que explican de una forma ingenua las particularidades de ciertos animales. Hay bastantes mitos sobre el origen del Sol, al que se identifica con una mujer que vivió antaño en la Tierra, y de la Luna, personificada en un hombre, acerca del diluvio y sobre el origen del fuego. Ofrecen particular interés los mitos que se refieren a los héroes culturales. Es costumbre denominar así a los personajes míticos a quienes se atribuye la implantación de algún hábito o adquisición cultural, por ejemplo, la conquista del fuego, el establecimiento de las reglas matrimoniales, las ceremonias de iniciación, etc. En los mitos australianos, los héroes culturales se presentan por lo común con un aspecto nebuloso, semianimal, semihumano. Solo cuando los mitos se adaptan a ciertos ritos religiosos se convierten en parte integrante de la religión. Según parece, todas las tribus tienen la idea de que en remotos tiempos míticos todo era diferente a como es ahora. Entre los Arunta, estos tiempos míticos se llaman Acheringa. Entre los Aravana, Bingara. Entre los Ungariñin, Ungut. En aquel entonces vivían los antepasados totémicos que poseían aptitudes sobrenaturales, como desplazarse por debajo de la tierra o por el aire. Los animales eran hombres y los astros del cielo habitaban en la tierra y tenían aspecto humano. Debemos observar, sin embargo, que tales ideas sobre el lejano tiempo mítico, en que se realizaban extraordinarias proezas maravillosas, existen en casi todos los pueblos y forman parte de todas las religiones. Hablemos del culto tribal primario y los dioses del cielo. La forma religiosa más compleja y probablemente más tardía por el momento de su origen es entre los australianos el primario culto tribal, ligado con la aparición de las imágenes de dioses celestes. La tribu australiana no constituye una unidad social, sino solamente una forma de comunidad étnica con un nombre tribal común, un dialecto particular, cierto territorio limitado y determinadas costumbres. Los australianos no conocieron la auténtica vida tribal, ya que esta es propia de la época de descomposición del régimen comunal clánico. La tribu australiana casi nunca actuó como un todo íntegro. En la vida cotidiana se divide en grupos locales más pequeños, u hordas, independiente en la práctica.
No existe una organización tribal general permanente, ni autoridades, jefes o consejos permanentes de toda la tribu. No obstante, se forman ya embriones de vínculos tribales generales. En una estación determinada, una vez al año o con menos frecuencia, todos los grupos de la tribu se reúnen, discuten los problemas comunes y organizan danzas y ritos conjuntos. El propósito más constante e importante de tales reuniones es la iniciación, o sea, el rito de consagración de los adolescentes. Es el asunto más trascendental de la tribu entera, pues se trata de la preparación de cuadros jóvenes. La consagración es el momento culminante en la vida de todo hombre, pues es cuando pasa del grupo de los adolescentes al grupo de hombres, que gozan de todos los derechos, o de mujeres adultas, que pueden contraer matrimonio. El periodo de iniciación es particularmente duro y prolongado para los varones. Se extiende a lo largo de varios años de adiestramiento sistemático, en particular el aprendizaje de caza, la disciplina y el temple físico. Se les impone prohibiciones rígidas y restricciones en materia alimenticia, no deben hablar y se hacen entender por señales o en una lengua especial convenida. Se los aísla de la parte femenina de la tribu, se les enseña las reglas de la moral tribal, las costumbres y leyendas de la tribu, se los somete a pruebas dolorosas diferentes para distintas regiones, los hieren en el cuerpo, las cicatrices le quedan toda la vida, le rompen un diente delantero, les arrancan los cabellos, les practican la circuncisión y aún los chamuscan un tanto en la hoguera. El sentido de estas crueles pruebas es el de infundir a las jóvenes firmeza y vigor, y educarlos en el espíritu de la obediencia incondicional a los ancianos, jefes del clan y de la tribu. Esto lo que ha provocado siempre ha sido el mayor desconcierto de los investigadores y es la costumbre de la circuncisión, difundida en muchos pueblos de varios países y que se conserva en algunas religiones contemporáneas. Se la explicó de diversas maneras, incluyendo las razones higiénicas. En realidad la explicación es muy simple, si se tiene en cuenta el vínculo de dicha costumbre con todo el sistema de iniciación, ya que una de sus finalidades importantes es la de inculcar la moderación en las relaciones sexuales, la operación de circuncisión reprime físicamente en los jóvenes el deseo sexual, aunque solo sea por un tiempo. Las formas características de creencias religiosas están vinculadas con las ceremonias de iniciación. En las tribus centrales, a los adolescentes consagrados se les enseña los ritos totémicos y se les relata los sagrados mitos totémicos también. Cada grupo o clan totémico tiene los propios. Pero existen además creencias comunes a toda la tribu, también relacionadas directamente con las iniciaciones. Se trata de la fe en seres sobrenaturales especiales, el espíritu fundador y protector de las iniciaciones y el espíritu monstruo, que mata y luego devuelve la vida a los adolescentes consagrados. Es el embrión de la fe en la resurrección de los muertos que se desarrolló en otras religiones mucho más complejas. Estas dos imágenes conviven a veces en la creencia de una misma tribu, siendo la primera de ellas esotérica. Creen en ella los que ya pasaron por los ritos consagratorios, en cambio los no consagrados nada saben de ellas ni deben atreverse a saber. La segunda es exotérica, es decir, se obliga a creer en ella precisamente a los no consagrados, se los asusta con ella, en cuanto a los consagrados no creen en ella. Quizás se trate aquí de un desdoblamiento de la imagen mitológica anteriormente unida. Tal es, por ejemplo, la pareja mitológica de la tribu Kaitis, Adnatu, espíritu celeste, fundador y patrono de las iniciaciones, y el terrible Tumán, espíritu asesino de una sola pierna, la otra la carga al hombro, que mata y hace revivir a los muchachos consagrados. El sentido de la fe en el asesinato y la inmediata resurrección inculcada a los no consagrados es el de acentuar con la mayor fuerza posible el paso de los consagrados al nuevo estado social, el rango de los hombres adultos. En cuanto a los consagrados, no creen en la existencia de Tumán y saben que su voz siniestra, que resuena en el bosque, espantando a las mujeres y los niños, no es otra cosa que el zumbido de unas tablillas atadas a un cordel y revoleadas en el aire. Con toda probabilidad, Adnatu es el antecesor lejano de la imagen del dios celestial, tribal, y Tumán, el embrión de la imagen del espíritu malo, el diablo. En las tribus del sudeste, un tanto superiores en su desarrollo social, se observan más complejas imágenes mitológicas religiosas de los embrionarios dioses demiurgos tribales. Son Bayame, en las tribus de la cuenca del río Darling,
Daramulun en las tribus costeras de Nueva Gales del Sur, Nurrundere en la tribu Nariñeri, Bunjil en las tribus Kulin y sus vecinos. Dichas imágenes mitológicas provocaron muchas discusiones en la literatura científica. El primero en prestarles atención fue el folclorista inglés Andrew Lang, creador de la teoría premonetista y luego el jefe de la Escuela Católica Vienesa de Etnografía, Reverendo Padre Smith, principal defensor de la teoría mencionada. Este último fue quien se esforzó especialmente por demostrar que las imágenes de estos seres celestiales, reverenciados en Australia del Sur, son vestigios de las ideas primitivas acerca del único Dios, creador celestial. En cuanto a los rasgos mitológicos y mágicos de estas imágenes, los explicaba como estratificación posterior. Pero, en realidad, tales imágenes de seres celestiales son complejas. Podemos descubrir en ellas varios elementos diferentes. Los rasgos del tótem de Fatria, por ejemplo, Bunjil, el águila de la cola cuneiforme, y los del héroe cultural y de Miurgo, ya que a aquellos seres se les atribuye la implantación de reglas matrimoniales, normas y costumbres morales, y con frecuencia inclusive la creación de hombres y otros objetos. Pero el elemento más importante en estas imágenes mitológicas, y diríamos su núcleo, lo constituye su calidad del espíritu protector de las iniciaciones. Todos los seres celestiales semejantes están vinculados de una u otra manera con los ritos de iniciación. Las ceremonias consagratorias tribales de los australianos constituyen una forma embrionaria de un culto tribal común del dios de la tribu, así como la institución de las iniciaciones de los adolescentes, que constituye una forma embrionaria del género tribal de vida. Y la tribu australiana misma es una forma embrionaria de una verdadera tribu evolucionada. Bayame, Bunjil, Nurrundere y sus semejantes son dioses tribales primitivos. Hablemos del carácter general de la religión australiana. Resumiendo nuestro bosquejo sobre la religión de los australianos, podemos señalar ante todo que en ella se reflejan muy nítidamente las condiciones económicas y sociales en que viven los australianos. Su sistema totémico parece ser la superestructura de su economía cazadora y recolectora, el reflejo de la vida cotidiana de las comunidades cazadoras, con sus vínculos de parentesco consanguíneo, la fe en el maleficio que refleja la desunión de las tribus, y el curanderismo es la consecuencia de su importancia en la lucha contra las enfermedades. Las formas más complejas de religión solo existen en rudimento entre los australianos. Tales son, por ejemplo, el totemismo individual, un embrión del culto del espíritu protector individual, los rudimentos del xamanismo y los débiles gérmenes del culto del dios tribal en las tribus del sudeste. Es necesario prestar atención al carácter específico de las ideas australianas sobre lo sobrenatural. Ellos no creen en un mundo especial sobrenatural, separado claramente del mundo terrenal. Para ellos los seres y objetos sobrenaturales se hallan aquí mismo, en la proximidad del hombre. Semejantes conceptos son características en general para las primeras etapas del desarrollo de la religión, cuando el desdoblamiento del mundo en uno natural y otro sobrenatural todavía no tenía formas muy acentuadas. No obstante, los australianos tienen nociones acerca de un antiguo tiempo mitológico en que podían ocurrir cosas extraordinarias. Los hombres estaban en condiciones de trasladarse al cielo, convertirse en animales, etc. Una particularidad característica de la religión de las tribus australianas es el predominio de los conceptos mágicos. Existen tanto en el totemismo, la fe en la interdependencia mágica entre el hombre y su tótem, también como en la magia sexual, en el voduismo y el curanderismo. En cuanto a las ideas animistas, la fe en el alma y los espíritus, aun cuando existen entre los australianos, son muy confusas y no desempeñan un papel importante en su religión. En lo que se refiere a las formas exteriores del ritual, son típicos el predominio de danzas rituales y la escenificación de ritos totémicos, ceremonias de consagración y otras. Ahora debemos señalar los rasgos que no hallamos en la religión de los australianos. Ante todo, carecen de un culto propiciatorio, tienen conjuros, pero no oraciones, no existen en absoluto los sacrificios. Si no consideramos sacrificio, como Robert Stone Smith, la ingestión ritual del tótem. No hay santuarios ni templos. Solo existe una forma rudimentaria
de santuarios, las barrancas o las grietas en las rocas donde se guardan las churingas. Tampoco hay sacerdotes. Quienes ejecutan los ritos religiosos son los jefes de los grupos totémicos, los curanderos hechiceros y los hacedores de lluvia. En la religión de los australianos no existe el culto de los antepasados, pues no podemos considerar como tal el concepto sobre los míticos antepasados totémicos, que son imágenes zoantropomórficas, puramente imaginarias y en modo alguno genuinos antepasados. Tampoco tienen los australianos el culto de la naturaleza. Existe la noción de las características sobrenaturales de los fenómenos de la naturaleza, pero esta no está vinculada con el culto a ella, sino con el totemismo. Se atribuyen características sobrenaturales a ciertas plantas, a algunos elementos de la naturaleza inanimada. Los fenómenos celestes no se divinizan ni se les atribuye propiedades sobrenaturales. Ciertamente existe la personificación de los fenómenos celestiales. Al Sol se lo personifica bajo el aspecto de mujer, a la Luna bajo el aspecto de hombre. Se personifican algunos otros fenómenos, hay mitos acerca de ellos. No obstante, nada de ellos tiene significación religiosa, salvo los casos aislados. Cuando el Sol hace las veces de tótem, el cielo en su totalidad, la bóveda celeste, también es personificada alguna vez. Por ejemplo, los Arunta lo llaman Citi y los imaginan como un hombre corpulento con piernas de Mu. Tiene muchas esposas e hijos, pero no existe relación alguna entre él y los hombres. No se lo venera, ni se siente el menor temor supersticioso ante él. No existen, o casi no existen, mitos cosmogónicos. Los mitos australianos se refieren a las hazañas de los seres culturales, al origen de los grupos totémicos, a los viajes de los antepasados totémicos, y hay mitos breves sobre los animales. Pero la mitología australiana no toca los problemas del origen del mundo, la tierra y el cielo. Tampoco creen los australianos en el mundo póstumo de ultratumba. Creen en la existencia del alma, pero piensan que ésta muere poco tiempo después de morir el cuerpo. La noción del alma no desempeña un papel visible en sus creencias religiosas. Las particularidades señaladas de las creencias religiosas de Australia pueden ser consideradas, en cierta medida, como típicas para la religión del régimen primitivo comunal. En este sentido, resultan para nosotros de un interés excepcional como materia de estudio. Y por último, hablemos del estado actual. Las creencias y ritos religiosos de los australianos que acabamos de describir pertenecen al pasado, a consecuencia de la colonización de Australia por los ingleses, que se inició a finales del siglo XVIII. La mayor parte de las tribus fue borrada de la faz de la tierra, y los poco numerosos restos que sobreviven en el norte y centro del continente perdieron casi por completo su cultura original y las antiguas creencias. Muchos de ellos habitan en poblaciones misioneras donde se prohíbe rigurosamente la práctica de ritos paganos. Algunos misioneros, de métodos más flexibles, procuran inculcar a los aborígenes el cristianismo, adaptándolo a las creencias locales. Por ejemplo, el misionero Chesley, quien predicaba en la tribu Yuengor, la tierra de Admen, hizo una gran cruz en un lugar eminente y declaró a los asombrados nativos: «Este es el Jesús Tótem, el más importante de todos los tótems». El mismo misionero predicó a su Grey que el Dios Padre cristiano es el propio Angrar de ellos, cierta fuerza misteriosa mágica. Solo lejos de los colonizadores blancos, allí donde los aborígenes llevan todavía su antigua vida nómada de cazadores, mantienen hasta cierto punto las viejas costumbres y conservan las antiguas creencias, pero aún allí los ancianos, al observar que la juventud trata de imitar cada vez más a los blancos y descuida las costumbres de la tribu, se niegan a comunicar a los jóvenes las sagradas leyendas totémicas y les rehúsan la iniciación. Son cada vez más frecuentes los casos en que con la muerte de los últimos ancianos desaparecen para siempre las creencias de la tribu.